voy a comenzar a grabar. Ahora que ya les expliqué que hicimos la revisión, ¿no es cierto?, de nuestras guías, que les mostré las notas. Voy a empezar a grabar porque quiero mostrarles, porque yo vi también las notas de ustedes de la segunda integral y tampoco les fue bien. ¿Qué les pasó en la segunda integral? Coméntenme. ¿Qué se complicaron? No sé, profe, yo, o sea, eh, igual estudié mucho más que para la primera. Me fue mejor, pero en algunas respuestas como que no sabía, sentía que habían dos posibles. Ya, Por perfecto. ejemplo, había una en la que tenía que calcular el valor neto, parece, pero y el proceso venía sin los datos para el deterioro, parece que era. Ya, Y ya, en una de las respuestas decía en una de las anteriores porque falta el deterioro. Entonces como que no sabía, preguntas así como que siento que me enredaban. Siento que claro. sabía, porque para mí las dos eran muy válidas. Entonces siento que esas fueron las que me enredaron, pero en las demás, que había que sacar ciertos valores, no, siento que no tuve tantos problemas. Ya, qué bueno. O sea, lo que eran cálculos, sí. En lo que es más análisis, ahí te complicaba yo un poquito. Sí, porque siento que la profe igual ponía respuestas trampas y ahí esas son las que Lo que me pasa es enredaban. que, sí, lo que pasa es que no son trampas, sino que nosotros cuando hacemos los cuestionarios, lo hacemos pensando en lo que ustedes podrían considerar, como lo que tú estás diciendo, que podría ser que no viniese el deterioro o que faltara un valor, ¿me entiendes? Lo pensamos así porque entendemos que es la situación que a ustedes les podía pasar. ¿Cómo solucionamos eso? Sabiendo súper bien la norma, dándole y dándole con el tema de la norma. Si te sabes tan bien la norma, la has repasado tanto, no vas a tener ninguna duda. Vas a saber claramente cuánto es. Yo las hice anoche y a mí me mandaron la prueba, las profesoras, y yo la hice. Y creo que, ¿cuánto tiempo les dieron a ustedes para hacer la prueba? Yo eso lo desconozco. 2 horas y media. Sí, 2 horas y media. Ya, yo como en 1 hora y media, porque la hice en Word, más encima no hice un Excel, en un Excel me hubiese demorado menos, creo que me habré demorado como 1 hora y media en hacerla. Por lo tanto, en 2 horas y media les alcanzaba perfecto. Y, y yo haciendo el análisis, yo dije, claro, se tienen que haber complicado, pero la verdad es que ahora que yo les voy a mostrar, ustedes se van a dar cuenta que los cálculos son muy sencillos, ¿sí? Es una cuestión de que sé o no sé. Y se las voy a pasar a mostrar para que las vean. Profe, Eh, disculpe, dígame. a mí personalmente lo que me complicó más en la prueba fue que, por ejemplo, no podía retroceder y ese tema me jugó en contra porque estuve, no sé, por ejemplo, como 20 minutos, media hora metida en una pregunta y no podía adelantar porque Claro, iba a estar mal esa pregunta y eso me jugó también en contra y de que eran muy poquitas preguntas, o sea, uno se equivocaba en una y al tiro bajaba como a 6,4, 6,5 por ahí. Y eso fue también lo que más me jugó en contra a mí por lo menos. ya. ¿Cómo solucionamos eso, Macarena? ¿Cómo cree usted que se soluciona eso? De que no se quede pegando una pregunta. Al tema de haber analizado más las normas y todo, hacer más ejercicios también y todo eso. Mira, sí, sabes que los ejercicios no es tanto, porque son pocos los asientos contables que le pidieron. El tema está en que ustedes sean capaces de analizar los ejercicios. Hay ejercicios que son los mismos que vimos, los de reevaluación, que yo les hice situaciones, se las expliqué inclusive en un Excel, y los mismos les preguntaron. Entonces estaba ahí, y les voy a mostrar cuáles Sí, son. profe, sí, igual tiene razón en eso, pero por ejemplo había una pregunta que me confundió demasiado, demasiado, que era una de análisis, que era el tema de que ya una empresa compraba en Limache, me parece, como una sucursal o arrendaba como una bodega. Ya, Y la cosa que decía así como que la había arrendado recién, así como hace muy poquito tiempo. Y te ponían la opción y decía así como que se pensaba arrendar la mitad de la bodega.
y ponían opciones, eran 4 opciones, decía así como ya, 50% arrendamiento, 50% PP. Después había una que decía no, todo el costo se va al PP, y había otra que decía no, todo se va al PP, y después había otra que decía ninguna de las anteriores. Y yo marqué ninguna de las anteriores por el tema de que usted dijo de que si se pensaba arrendar, no se tenía que poner como al tiro a la cuenta arrendamiento porque se estaba pensando arrendar y no se tenía como ese ingreso fijo. Ya, Entonces yo me fui como por ese camino y dije así como, no, la profe dijo esto, está en clase, y por el tema de que también recién se había comprado, y el tema del PPE se supone que tiene que ser por como para hacer un activo fijo tenía que estar ya un año, creo que era, un año dentro de la empresa. Entonces yo me fui por ese análisis y dije, no, ya, si esto sí o sí es ninguna de las anteriores. Y después veo la respuesta y era mala. 50% arrendamiento, 50% PP, y esa, yo me quedé con tanta duda en esa pregunta, como que todavía la leo y ni siquiera no entiendo por qué Y iba ahí. revisaste los ejercicios que yo le subí de la NIC 40, porque este es el mismo ejercicio. Es igual. Profe, yo también puse, de ahí yo puse que era todo PP porque aún no está arrendado. Entonces, no sé por Pero, qué tenía puesto Eso también yo que tenía la duda pasaba. entre PPE o ninguna de las anteriores, ya, pero nunca tuve en cuenta esa alternativa de y, 50% arrendamiento. y revisaron en la última PPT que vimos, en donde habían situaciones particulares, en donde si yo podía eh, identificar claramente ese porcentaje de arrendamiento más el porcentaje que se usaba para uso de las actividades de la empresa. Revisaron esa guía donde habían 3 casos, 3 casitos nomás Sí, de... sí, pero el caso era cuando ya estaba en arrendamiento, pues, ¿no? Pero aquí estaba la intención, pero Ya, aún no se estaba arrendando. pero acuérdense que la NIC 40 también dice eso. En la última lámina de la PPT que le subí, esa grande donde relacionábamos todas las normas, que yo le dije, esto es la clave. Aquí está todo. Ahí dice, si uno está construyendo con la intención de arrendar, igual entra dentro de la NIC 40. Ustedes se confundieron con una guía, con la primera que vimos. En la primera guía que vimos donde salía esa situación, que decía que se pensaba arrendar, era distinto el contexto. ¿Por qué? Porque ahí nosotros estábamos analizando saldos del mayor de activo de una empresa que estaba en PSGA y quería pasar a IFRS. Pero estábamos analizando valores que ya estaban al 31 de diciembre. Entonces, eso es lo que estábamos analizando. Y de hecho, hicimos la salvedad. Yo estoy segura que si ustedes revisan en los videos, aparece. En ese caso, tú estás analizando un hecho que ya pasó en un contexto en donde es un auxiliar y después viene el tema de que se piensa arrendar. Ya, pues si pasó y ya está en IFRS y ahí se piensa arrendar, ahí recién al año siguiente hacemos el cambio y vamos a llevar la parte que corresponde a propiedad de inversión y lo otro a PP. Pero estábamos analizando un saldo al 31 de diciembre y en ese saldo al 31 de diciembre todavía no estaba el tema de la arriendo. Ah, entonces sí tienes razón. Ahora me estoy acordando. Esa fue la confusión que tuvieron, porque en una situación era un hecho ya pasado, donde quería cambiarse de PSGA a IFRS. Pero ustedes analizaban un auxiliar y le iban a decir a la persona así, mira, esto es PPE, esto no, esto es gasto, esto, etcétera. Lo iban analizando, pero hecho ya pasado. Y después se presenta la situación. Hicimos, como te digo, la salvedad en el ejercicio, que ya en el año siguiente, cuando esté en IFRS, si tiene la intención, ahí recién va a hacer el cambio y va a llevarse una parte a propiedad de inversión y la otra a PP. ¿Me entienden? Entonces, con eso se confundieron. Porque a mí me lo preguntó inclusive la profesora y yo les mandé los 2 ejercicios. Y en el último que vimos, que fue la última clase donde vimos la NIF 5 y la NIF 40, está el mismo caso, ¿no? El mismo. Cambian un poco porque teníamos un edificio de 3 pisos y uno se usaba y los otros 3 se arrendaban, algo así era, pero es igual. Déjenme mostrarle para que vamos viendo.
Mira, yo lo hice aquí mismo, no hice Excel. El primer caso dice, la empresa XZ tiene al 31 de diciembre del 2019 los siguientes antecedentes respecto de un componente de su rubro, propiedades, planta y equipo. Tiene un valor libro, la cuenta reserva revaluación es lo mismo que la cuenta superávit, ¿ya? Porque acuérdense que la cuenta superávit es una cuenta de reserva, una cuenta de patrimonio. Valor actual de los flujos futuros. Si hablamos de valor actual de los flujos futuros, el marco conceptual me dice que eso es valor de uso. Y el valor razonable neto. Con estos datos, la empresa reconoce un cargo a la cuenta de deterioro PPE de cuánto. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Primero, para poder saber si hay o no hay deterioro, ¿qué me dice la norma? Dice, compare el valor de uso con el valor razonable. El valor de uso es los 6.100, porque es el valor actual de los flujos futuros. 6.100. El valor razonable son los 6.350. Yo tengo que elegir el mayor entre estos dos, que ese va a ser mi valor revaluado. ¿Cuál es mayor? En este caso, el valor razonable. ¿Y qué hago después? Comparo mi valor libro, que son los 6.5, con el valor revaluado. Y el valor revaluado es menor, es decir, tengo una sobreestimación de mi activo, porque dice 6.5. Ay, aquí, ¿por qué le puso 0? Ay, yo me equivoqué, perdón. Yo me equivoqué aquí. Porque aquí está 6.5 y aquí son 6.350.000. Y yo le puse deterioro de 150. Y la respuesta es, claro, porque mi valor libro es mayor que mi valor revaluado. Ah, ya, aquí tengo un error. Yo tengo un error, chiquillo. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Y justo en la primera que le explico me equivoco. Esto me pasa por hacer las guías demasiado tarde. Mi cabeza no funciona en este horario. Ya, pero vuelvo a lo mismo. Aquí nosotros tenemos este valor de uso y este valor razonable. Entonces elegimos el que es mayor, ¿no es cierto? ¿Cuál es mayor? En este caso, el valor razonable, y ese vamos a decir que es mi valor revaluado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comparar mi valor revaluado con mi valor libro. Y en este caso, el valor revaluado, que son los 6.350.000, porque es mi valor neto, ¿no es cierto? Tengo 6.350.000. Si yo comparo ambos, yo tengo el deterioro de 150. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que yo tengo estos 150 que vienen, perdón, tengo esta cuenta reserva revaluación, que es un superávit. ¿Qué les dije yo cuando tengo un superávit? Que inclusive les pegué aquí la PPT. Se las pegué. Yo voy a rebajar, no me equivoqué, lo estaba leyendo mal. Yo voy a rebajar la cuenta reserva revaluación contra la PP, porque traigo un superávit. Y aquí, de hecho, está cuando se los expliqué. Si yo traigo un superávit, yo no voy a reconocer un deterioro de 150. Lo que tengo que hacer es rebajar. Y por eso les puse el acento reserva revaluación APP. Por lo tanto, aquí la pregunta dice, ¿la empresa reconoce un cargo en la cuenta de deterioro? No, no reconoce nada, porque trae la reserva. Y si trae la reserva, trae el superávit, lo único que tengo que hacer es rebajar esa reserva contra la APP. ¿Me entienden? Y aquí, si ustedes buscan en las PPT que yo les pasé, está el mismo, superávit a activo fijo, superávit APP o reserva revaluación APP. Y esto pasa solo cuando yo traigo la cuenta superávit y tengo una pérdida por deterioro, que en este caso ustedes la ven, la pérdida son 150. Y está ahí la opción, la letra B, 150. El tema aquí es que ya tengo cuenta reserva revaluación por 500. Entonces no voy a reconocer deterioro, solamente rebajo este monto de esa reserva revaluación. Y eso lo vimos con ejercicios cortitos, con valores muy chicos, y fuimos haciendo ese análisis. ¿Se recuerdan o no?
¿Se recuerdan? Sí, profe, sí. Creo que se lo hizo de la misma manera. Ya. El caso 2 dice, la empresa Ocean Chilensis, es una SPA, tiene dentro de sus activos no corrientes embarcaciones valorizadas a un valor razonable. Los datos al 31 de diciembre de 2020 son los siguientes. Tiene un valor contable neto de las embarcaciones de 145.000, un saldo nuevamente en la cuenta reserva ajuste NIC 16 por 13.600. Al determinar los expertos independientes el valor razonable de las embarcaciones, informan a la sociedad que es de 130.000. ¿Cuál registro propuesto representa los ajustes necesarios al cierre del 2020? La opción era reconocer una pérdida por 1.400, una disminución de la cuenta reserva, NIC 16 embarcaciones por 13.600. ¿Por qué? Porque yo tengo las embarcaciones a valor razonable, porque está llevando el modelo de la revaluación, por 145. Tengo la reserva ajuste NIC 16 por 13.600. Son datos que están acá, ¿verdad? Ahí, 13.600. Y el otro dato que me dan es que tengo el valor razonable que lo dieron los expertos y me dicen que no, porque esto es máximo 130.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que hice arriba. Comparo mi valor revaluado, que en este caso es el valor razonable, los 130.000, versus la PPE de embarcaciones, que son los 145.000. ¿Cuánto me da el deterioro? Me da 15.000, porque tiene que quedar al menor. O sea, hay una sobrevaloración de las embarcaciones. Pero ojo, nuevamente se presenta la cuenta reserva. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Si usted trae la cuenta superávit, rebaje primero el monto del superávit o de la reserva. Como tengo 13.600, rebajo solo los 13.600. Por la diferencia, porque son 15.000, reconozco la pérdida por deterioro. ¿Contra qué? Contra la PP de embarcaciones. Este mismo lo vimos en ejercicio, en este Excel, ¿no sé, donde venían los 4 casos cortos, lo vimos al final. Y ustedes me fueron diciendo y fuimos viendo diferentes situaciones, pero está este mismo, que inclusive le colocamos aquí ya, ¿y qué pasa si este deterioro es mayor? Ya yo les dije, ustedes van a rebajar hasta el monto de la reserva que traigamos y la diferencia se va a reconocer como una pérdida. Por eso es que esa era la respuesta. Y esto no se demoraba nada en hacerlo, teniendo claridad en esa norma. ¿Se entendió ese? ¿O se recordaron en realidad de ese? Sí, están ahí atentos, chiquillos, ¿no? Porque esto les sirve un montón, este feedback que les estoy dando. Sí, profe. De hecho, estoy viendo cuáles fueron las que me equivoqué. Ya. Después ya venía un tema de costo. Entonces dice, el 1 de enero del 2018 se adquiere una máquina industrial a un costo de 35.000. Se estima una vida útil de 7 años, un valor residual de 7.000. Se utilizó el método de la depreciación lineal. Considera que al 31 de diciembre del 2019 se determina un deterioro de la maquinaria por 5.000. ¿A cuánto asciende el valor libre de la maquinaria al 31 de diciembre del 2019? Entonces, aquí yo marqué 2018 porque ya tenemos 2018 y 2019, tenemos 2 años. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo el costo, 35.000. Tengo que calcular la depreciación acumulada porque me están preguntando por el valor libre el 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo calculo la depreciación acumulada? Tomo los 35.000 que eran el costo, le resto el valor residual, que son estos 7.000, lo divido por los 7 años, que es la vida útil, y me da una depreciación anual de 4.000. Súper simple, pues si es 28, 7 por 4, 28. 4.000, y tengo todo el 2018 y todo el 2019, o sea, tengo 2 años. Es decir, que el monto de la depreciación acumulada son 8.000. Pero además me dicen que hay un deterioro que se determinó en el 2019 de 5.000. Entonces, cuando yo quiero ver el valor libre, va a ser mi costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro. ¿Cuánto me da eso? 22.000. Ahí está. Tampoco se demoraban en hacer este ejercicio. 3 minutos en hacerlo.
Veamos el otro caso. En marzo del 2019, una empresa chilena, cuya moneda funcional es el peso chileno, realiza una importación de computadores desde Estados Unidos. El CIF de esta importación es de $5.000 y les dan el tipo de cambio. En abril, los computadores llegan a puerto, se paga con cheque al día, gastos arancelarios del 6% e IVA. ¿Cuál es el registro contable del arancel e IVA de la importación de los computadores? Aquí le están preguntando solamente sobre el IVA. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo el CIF, ¿no es cierto? Que es la multiplicación por el tipo de cambio, me da ese monto. Lo multiplico por el 19% porque las mercaderías que importo traen IVA. O sea, cuando tú los llegas a la aduana, para poder sacarlos de la aduana, tienes que pagar IVA. IVA por las importaciones y el IVA por el arancel. Por lo tanto, este valor por el 19 me da ese monto de IVA. Y el arancel, que era el 6% sobre este monto, por el 19 me da este otro. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo los equipos computacionales, ¿no es cierto? Por el monto del arancel, porque forman parte del costo. El IVA, que es la sumatoria de ambos valores, el IVA que voy a pagar por las mercaderías y por los derechos de aduana, por el arancel. ¿Contra qué? Contra el banco o contra cualquier forma de pago. No sé si aquí decía que era el peso, que era con banco. Y eso era la determinación del IVA. Se ve que no es complejo, pero hay que tener claridad. Profe, Sí, Francisco. entonces el IVA si se le saca al arancel, yo pensé que no se le sacaba. Sí, pero si mira acá arriba, fíjate, dice, se paga con cheque al día, gastos arancelarios, 6% e IVA. Cuando nosotros revisamos, y de hecho tú lo tienes que haber visto en Fundamentos 2. En Fundamentos 2, donde se les da más duro al tema del IVA, te tienen que haber explicado cómo se calcula el IVA. Y la profesora Marcela siempre le da mucho énfasis también al cálculo del IVA. La importación, cuando yo importo mercadería, tú tienes que pagar en la aduana el IVA de las mercaderías que estás importando y el IVA del arancel. Distinto es cuando tú exportas. Cuando tú exportas no pagas IVA, ¿verdad? Porque no está el tercero a quien va a tener que pagarlo. Pero cuando tú compras, esas mercaderías que entran tienen que pagar IVA. Y eso lo vieron en Fundamentos 2. Y el arancel paga IVA. O sea, estás pagando un 6% más un 19%. Veamos el caso 3. En agosto del 2020 se obtiene un préstamo hipotecario por 120 millones para la compra de un terreno. Tasa de interés 4% mensual, se pagan 120 cuotas mensuales que comienzan a pagarse los primeros días de septiembre. La adquisición del terreno se lleva a cabo en agosto por 120 millones, quedando en diciembre de ese año disponible para su uso dentro de la empresa. El costo de adquisición del terreno es, entonces, yo tengo los 120, ¿no es cierto? Eso ya es la parte del terreno. Pero ¿qué me están preguntando aquí? Por la NIC 23, por los intereses, ¿no es cierto?, que yo puedo capitalizar. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Un cuadrito de amortización, que lo vimos también, los cuadros de amortización de la cuota, y como es préstamo hipotecario, es método alemán, donde yo tengo los 120 divididos de 120 cuotas, es decir, el capital que voy a pagar es 1 millón, todas las cuotas. Pero ¿cómo se hace esto? Tengo mi saldo insoluto, se coloca, que son los 120 millones, ahí está. Sobre ese saldo insoluto yo calculo el interés, que me dicen que es un 4%. El capital es fijo, se divide, todos los meses va a ser el millón, por las 120 cuotas. Pero cuando yo tengo la cuota a pagar, va a ser la sumatoria del interés más mi capital. Y después, el saldo insoluto, a la cuota 2, que lo que es el monto que yo tenía, los 120, menos el capital. Después la cuota 3, el saldo insoluto, menos el capital. Y la cuota 4, el saldo insoluto, menos el capital. ¿Y por qué 4? Porque aquí tenemos septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Porque dice,
Se comienza a pagar los primeros días de septiembre. ¿Entienden? Entonces, si tú sumas estos intereses, te da 18.960.000. Más los 120 te da 138.960. Y esa era la respuesta. Pero tenían que hacer este cuadrito, que lo hicimos, que lo vimos también en la tabla de amortización. Y va encima eran valores sencillos acá, pues y aquí también. Y era en un Excel rapidito, ¿no es cierto? Y multiplicando el 4%. Veamos el 4. Una entidad adquiere el 28 de febrero en Osorno una máquina conservadora de lácteos en 45.000. Esta máquina debe ser trasladada a Santiago, el valor del flete son 2.500. Además, se deben pagar honorarios a los técnicos de la marca debido a que la máquina conservadora requiere cargarle un programa de variación de temperatura según los productos que almacene. Estos honorarios ascendieron a un valor bruto de 3.700. Se utilizaron lubricantes de motor. Esta lubricación forma parte de las mantenciones habituales. Ahí está la clave. Por lo tanto, eso no lo van a considerar, que deben realizarse a la máquina. Y el valor es de 97.000. Finalmente, ¿Por qué no se considera, profe? Porque dice que es parte de las mantenciones habituales. No la vas a hacer para que el bien quede en condiciones de ser utilizado, la vas a tener que hacer constantemente. Es un gasto. Porque constantemente va a tener que incurrir en estas mantenciones. No es algo puntual que tú vas a hacer para que el bien quede en condiciones de ser utilizado. ¿Te fijas? Porque dice habituales, habituales. No es particular. No es como, por ejemplo, esto que está acá arriba, que nos dicen que aquí tengo que cargarle un programa de variación de temperaturas. Eso es puntual, eso es necesario para que el bien quede en condiciones. Pero esta lubricación, va a tener que hacerla siempre. Es como las mantenciones que le hacemos a los autos. Es constante, ¿no es cierto? Eso es un gasto. Eso no es una vez para que el bien quede en condiciones. No, constantemente tienes que hacerlo. Finalmente dice, se utiliza una fuerte campaña en redes sociales sobre la calidad y durabilidad del producto. Y eso tiene un costo de marketing de 600. Ya, el marketing es necesario para que el bien quede en condiciones. No, pues necesario porque yo lo pueda vender, para hacerle propaganda. Pero ¿es necesario para que quede en condiciones? No. Entonces, ¿a cuánto asciende el costo? Tenemos la máquina, que es el valor que está acá arriba, 45, el flete, que son los 2.500, los honorarios, 3.700, porque se considera el valor bruto. Y nada más, porque los lubricantes y el marketing, de acuerdo a lo que nos dice la NIC 16, no son parte del costo, no son necesarios. Este es habitual, mantención habitual es gasto, y esto es marketing. No es necesario para que el bien quede en condiciones de ser utilizado. Si yo no le hago marketing, ¿no lo puedo usar? Sí, pues lo puedo hacer igual. Y las mantenciones rutinarias, es rutinaria, la voy a tener que hacer siempre. No es necesario para que quede en condiciones. Por lo tanto, el costo era los 51.200. ¿Profe? ¿Profe? ¿Sí? A mí lo otro que me confundió ahí fue que decía que los honorarios eran en valor bruto y el flete era, por ejemplo, en valor neto, y eso me confundió a mí. Claro, sí, yo sé que los puede haber confundido eso. Acuérdate que los valores siempre van netos, de IVA. El IVA no lo vas a considerar, ¿no es cierto? La única parte donde, o sea, la única situación donde puedes considerar algo de IVA cuando sea no recuperable. Es decir, que tú hayas pagado un monto mayor, como el caso que vimos arriba, y le descuentas el 19 y ese porcentaje mayor lo puedes considerar como parte del costo. Pero, en este caso, te dicen, el valor bruto son 3.007. Si tú visualizas un asiento de honorarios, ¿no es cierto? Tú tienes el gasto. ¿Cuánto va a ser tu gasto de honorario? Tú dices honorario, retención segunda categoría y banco. El banco es lo que le pagas, ¿no es cierto? La retención como un pasivo, que es el 11,5% que tú tienes que retenerle a la persona y pagarle en el formulario 29 el día 20 del mes siguiente. Pero ¿cuánto fue el gasto para ti?
El gasto es los 220 o el monto, no sé, supongamos que sean 100. Los 100.000 que les va a tener que pagar líquido, más el 11,5, más 11.500, o sea, son 111.500. Ese es el gasto operativo. Que lo tengas que pagar y que generes un pasivo porque no lo pagas al tiro, sino que tienes que pagarlo al mes siguiente en el IVA, pero no deja de ser gasto. Para ti el gasto total del honorario es la suma de la retención más lo que le pagaste el líquido. Por eso es que se va a considerar gasto. Ese es el gasto. Claro, yo no lo no estaba seguro ahí porque pensé que cuando decía que refería a que pagó IVA, entonces me pareció extraño. No, los honorarios están sujetos a un impuesto de segunda categoría, que es la retención. Antes se hablaba de la retención del 10%. Ese porcentaje ha ido variando. Hoy en día es un 11,5% y va a llegar a un 16%. Por todo este cambio que hay, ¿no es cierto?, en la ley de honorarios, que ahora los honorarios pagan imposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, es un 11,5%. Pero tú tenés que verlo desde el punto de vista de empresa. Y como empresa, para mí, el gasto que yo pago es la sumatoria, tanto de la retención como el líquido. Por lo tanto, eso es lo que voy a considerar como honorario, como gasto de honorario. Y eso es lo que puedo llevar a activo. ¿Ya? ¿Y si el valor flete había dicho que era bruto? Ya, ahí no, porque ahí tenéis un IVA. Un IVA. Si el flete, por ejemplo, que son 2.500, dice valor bruto, yo no puedo considerar ese IVA. Porque explícitamente la norma me dice que no puedo considerar los impuestos que son recuperables, y el IVA es recuperable. ¿Qué vas a hacer ahí? Toma los 2.500, lo divide de 1.19 y le da el valor neto. Y ese es el neto que tiene que poner acá. Aquí. Ya, Se profe, divide gracias. de 1.19. ¿Y por qué 1.19? Porque tú tienes un neto, un IVA y un total. El neto es el 100%, el 19%, o sea, el IVA es el 19%, entonces 100 más el 19%, 1.19. Por eso es que divido de 1.19 y me devuelvo al 100. Después, ejercicios de depreciaciones. El 1 de mayo se adquiere una grúa horquilla en 30.000. Esta se divide en dos componentes, la grúa y la horquilla. El activo queda disponible para su uso el 1 de junio. Aquí es importante eso. Sin embargo, comienza a utilizarse el 1 de septiembre. No importa cuándo se empezó a utilizar. La depreciación se inicia desde que el bien queda en condiciones de ser utilizado. Y esa fecha es junio. Aquí se podrían haber confundido tomando septiembre, porque el cálculo de la depreciación es sencillo. El tema está aquí en la fecha. Pero la norma dice que la depreciación se inicia cuando el bien queda en condiciones de ser utilizado. Dice, la vida útil de la grúa es 10.000 kilómetros y de la horquilla 12.000 horas de uso. La grúa tiene un promedio mensual de 240 kilómetros, mensual 240, y la horquilla 45 horas, también mensuales. Los valores residuales son 1.000 para la grúa y 200 para la horquilla. ¿Qué preguntan? ¿Cuál es el gasto de depreciación para el 2020 de la grúa horquilladora del monto completo? Entonces, ¿qué hacíamos primero? Son 30.000. El 70% es grúa. 7 por 3, 21. Y el otro diferencia es la horquilla. La vida útil, esta tiene 10.000 kilómetros. Y esta tiene una vida útil de 12.000 horas. El uso promedio son 240 kilómetros mensuales, y acá tenemos 45 horas mensuales. Y los valores residuales. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la depreciación? Primero tenemos la grúa. Tengo 21.000 menos el valor residual, son 20.000. Lo divido de ¿cuánto? De la vida útil, que en este caso está dada por kilómetros. Y eso lo multiplico por la cantidad de kilómetros que usó, 240. Y me va a dar un valor. Y ese valor lo multiplico por los meses de uso. Entonces aquí tenemos. ¿Sí? O sea, sé que por norma es, o sea, se empieza a contar desde que queda disponible para su uso. O sea, Claro. eso lo sabía, por eso me confundí con las...
pero como la grúa, como la horquilla, como se deprecian a través como del uso, Sí, porque entonces yo lo empecé a contar de septiembre, no de junio. Porque independiente que quedaran disponibles para junio, se deprecian a través del uso, po. claro, Entonces, ahí como que me confundí porque usted lo está tomando de junio, pues, ¿no? exacto, porque la depreciación se inicia desde la fecha en que quedan condiciones de ser utilizada. Pero si en el ejercicio se dice, o sea, que la depreciación es por el uso, porque Claro, estuvieron 2 meses sin usarse y esas se deprecian con el uso, pues, ¿no? sí, el tema, Ahí no se debería contar de septiembre. no, no, Ah, ahí está el error, ahí está el error, porque tú no lo usaste, ni junio ni agosto, no lo usaste, pero y vas a optar por el método de depreciación, que es por las unidades producidas, pero si tú te vas a ese método, igual que el método lineal, y porque aquí esto está sobre la forma que está utilizando los métodos, la norma te dice, usted deprecia desde que el bien queda en condiciones de ser utilizado. No lo utilizó ni sí, en o sea, junio lo tenía muy claro, ni en ¿verdad? julio, pero ahí está. Pues. No, no tienes que decir, ah, no, pero es que lo ocupé nomás un par de meses y lo voy a multiplicar por eso. No, los vas a tomar por todos los meses, aunque no se haya usado. Porque eso es lo que dice la norma. Usted deprecia desde que queda en condiciones de ser utilizado. Independiente de que no acumular ahora. En teoría no acumular ahora. Exactamente, exactamente, No, es que mi exactamente. razonamiento fue como pasarlo así como, supone que esos meses no acumularon ahora, entonces. Claro, pero eso tiene un párrafo, tiene una norma que va sobre ese análisis que tú estás Sí, haciendo. sí, Y sí, de que, hecho lo tenía claro, pero igual me confundí el ejercicio. claro, te hizo dudar. No, pero no dudes ahí. Tú tenés que, si tenés clara la norma, tú aplicas la norma. Lo tienes que aplicar. Imagínate ahora que estamos en COVID. ¿Cuántas empresas que no están produciendo no pararon su depreciación? Ellos siguen depreciando. No Ah, ya. podrían pararlo. Ellos tienen que seguir depreciando sus bienes, porque el bien no esté en uso, no se para la depreciación. Acuérdate lo que vimos también en las PPT. Porque el bien esté en desuso, no se para la depreciación, se sigue depreciando. ¿Ya? Entonces, aquí lo multiplico por 7 y me daba ese valor. Y con la grúa horquilla hago lo mismo. Tenía 9.000 menos 200 son 8.800, porque es el valor, ¿no es cierto?, menos el residual. Lo divido de las 12.000 horas, lo multiplico por 45 horas mensuales por 7 meses. Si sumo esos dos valores, me da el monto que tengo acá, los 3.500. Profe, Sí, Carlos. en los 7, ¿de dónde los saca? Los meses. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 7 meses. Es el uso. Acuérdate que cuando tú dices aquí multiplicas por 240, lo estás transformando al mensual, porque son 240 kilómetros mensuales. Y después lo multiplicas por los meses, que son 7 meses. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Veamos el otro caso. Dice, al 31 de diciembre la sociedad X tiene un edificio con un valor registrado de 100.000. Dicho monto incluye el valor del terreno, que es el 20%. La empresa adquirió este bien a inicios de enero del 2017. Ahí está la clave de la fecha. Y se estimó un valor residual de 8.000. Al 31 de diciembre del 2020, o sea, ya pasó 2017, 2018, 2019 y 2020, 4 años. La vida útil restante es de 16. Entonces, ¿cuál era la vida útil total del bien? Eran 20, porque lo tienes 2017, 2018, 2019 y 2020, 4 años. ¿Qué preguntan? ¿Cuál es el valor libro neto del edificio? Del edificio. El edificio tiene terreno, ¿no es cierto? Y tiene el edificio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, ¿cuánto es mi edificio? 100.000. ¿Cuánto era el terreno? El 20% del valor, o sea, 20.000. Me dan el valor residual 8.000 y me dicen que la vida útil restante son 16 años. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular la depreciación.
¿Cómo calculo la depreciación? Tomo el valor del edificio, que es 80.000, porque sabemos que los terrenos no se deprecian. 100.000 menos 20 son 80.000. Le resto, acuérdense que el valor depreciable se le resta el valor residual. Le resto los 8.000. ¿Lo divido de cuánto? Porque aquí el método es lineal. Lo divido de 20. Sí, partió en enero del 2017. 4 años ya tiene de uso, más 16 que le quedan son 20 años. Y eso me da una depreciación de 3.600. ¿Por cuántos años? Por 4 años, si estamos el 31 de diciembre. Y eso me da 14.400. Entonces, quiero saber el valor total del edificio. Acuérdense que el edificio consta de estas dos partes. ¿Cuánto era el edificio? 80.000. La depreciación son estos 14.400, que son los 4 años que yo acabo de terminar. Le sumé el terreno, esos 20.000, ¿y cuánto es lo que me da? 85.600. O sea, aquí la clave era solamente calcular bien la depreciación. Y ahí llegaban a los 85.600. Después, vámonos, aquí está el caso de las propiedades de inversión que ustedes me decían. La sociedad acaba de adquirir una bodega en el sector industrial de Limache. Esta bodega tuvo un costo de 150 millones, consta de 10.000 metros cuadrados construidos. No obstante, la sociedad decide ofrecer en arriendo la mitad de la capacidad disponible mientras no requiere expandir sus almacenes propios. ¿Cómo se clasifica la bodega en el costo? Perdón, en el estado de situación financiera. Adquirió la bodega y la va a arrendar, tiene la intención de arrendarla. No me dice cuánto. Dice, o sí dice, consta de dinero construido, no obstante la sociedad ofrece una renta. Ah, sí, dice, la mitad de la capacidad. Entonces, el 50% es lo que ellos van a ocupar, por lo tanto el 50% una APP, y lo restante va a ser una propiedad de inversión. Acuérdense, cuando yo les dije, si yo puedo identificarlo, entonces yo voy a llevar la parte que corresponde como propiedad de inversión y la otra parte que corresponde como PP. Si no puedo identificarlo, pero la parte que yo uso es insignificante, todo como propiedad de inversión. Se los puse en la PPT. Eran situaciones particulares. Y aquí dice, compra, pero ya con la intención de arrendar. Por lo tanto, ahí estoy dentro de lo que me dice la NIC 40. Y es identificable porque es un 50 y un 50. Por lo tanto, una parte PP, otra parte propiedad de inversión. Este es el mismo, muy similar al ejercicio que vimos donde era un edificio de 4 pisos y no sé si un piso o 3/4 parece de los pisos, algo así decía, se arrendaban y el otro se utilizaba. Es lo mismo, era identificable, entonces una parte PP, otra parte propiedad de inversión. Después dice, en el caso 2 de esta NIC 40, dice, la empresa Investor Power Limitada adquirió el 1 de enero del 2019 una propiedad que destinará en su totalidad a arrendarla. Tiene una estimación de vida útil económica de 40 años. El costo pagado fue de 500.000. Al cierre de diciembre del 2019, la empresa decide utilizar el modelo del valor razonable para su inversión. Es por ello que un tasador independiente valoriza la propiedad en 750 millones. Acuérdense que se puede llevar las propiedades de inversión al modelo del costo o al modelo del valor razonable. Y el modelo del costo es igual que el modelo del costo de la APP. También se los expliqué en la presentación. Pero aquí se opta por el modelo del valor razonable. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe ser el o los asientos de ajuste al 31 de diciembre del 2019? Cargo propiedades de inversión por 250.000, abono, ingreso, ajuste NIC 40. Claro, ¿por qué? Porque yo tengo la propiedad, ¿en cuánto la compré? En 500. Eso es lo que aparece en mi propiedad de inversión en la contabilidad, 500. Pero como voy a usar el método del valor razonable, ¿qué me dice la norma? Usted aumenta por esta diferencia, porque en este caso el valor razonable es mayor, aumenta esta propiedad de inversión, ¿contra qué? Contra una cuenta de resultados. Contra una cuenta de resultados. ¿Dónde estoy?
Profe, ¿Cuánto es la cuenta de resultado? Al tiro. 250. Dígame. ¿y si el tasador lo había valorizado por un valor menor al costo por el que pagó? Sí, eso también me lo preguntaron en la vez anterior. Tengo que hacer el ajuste. Tengo que dejarlo al valor, al valor razonable. Entonces, en vez de utilidad, ¿qué voy a considerar? ¿Una pérdida? Exacto. Claro, porque el asiento sería al revés. Tenés que rebajar el monto de tu PPE contra, en vez de ingreso, va a ser un gasto o pérdida por ajuste de NIC Profe, 40. ¿y por qué no se usa la cuenta superávit? En No, vez porque, no, porque esta no es la NIC 16. Esta es la NIC 40. En la NIC 16, cuando tú optas por el método de la revaluación de las propiedades, planta y equipo, tú vas a usar la cuenta de reserva de patrimonio. Reserva. Esta es una cuenta de resultado. Al 31 de diciembre esta cuenta desaparece. Eso es lo que me dice la norma. Cuando usted opte por este modelo, la NIC 40, que es el modelo del valor razonable, usted va a contabilizar los aumentos o las disminuciones de la propiedad de inversión contra una cuenta de resultado, no contra una cuenta de reserva. Por lo tanto, no puedes usar la cuenta de superávit. Ah, ok. También me equivoqué en eso. Ya, porque hay una que dice que es de reserva. Ah, esta, tú pusiste la B. Sí, me fui por la B. Ya. Ahora veamos esta de la NIC 5. Dice, una sociedad tiene dentro de sus activos no corrientes, o sea, dentro de las PPE, ¿no es cierto?, un equipo enlatador al 31 de diciembre del 2020. Tiene la siguiente información asociada. El saldo en la cuenta del equipo es de 80 millones, tiene una depreciación acumulada de 20 y un deterioro del equipo de 150. Debido a la interrupción del equipo, debido a la irrupción de equipos más modernos y eficientes, los socios deciden ofrecer el equipo en venta a otra empresa. En el corto plazo, ahí hay un dato para que nosotros sepamos que estamos hablando de la NIC 5. El valor razonable del activo menos los costos estimados de la venta son 54 millones. ¿Cuál alternativa representa la depreciación, la descripción de los ajustes contables requeridos al 31 de diciembre? Cuando yo tengo un activo no corriente, como la PPE, y voy a estimar, y sé que lo voy a vender en el corto plazo es menos de un año. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar la condición normal que tenía ese activo, o sea, pasarlo de esta PPE del activo no corriente a un activo corriente. Y lo voy a dejar como un equipo mantenido para la venta. Eso es lo que me dice la norma, la aplicación de la NIC 5. Si usted sabe que va a vender esto en menos de un año, entonces usted para la depreciación, no sigue depreciando el bien y hace el cambio y se lo va a llevar a un activo no corriente a activo corriente. ¿Con qué nombre? Con activo mantenido para la venta. En este caso es una maquinaria, ¿no es cierto? Maquinaria mantenida para la venta. ¿Y qué es lo que hago? Yo se los expliqué, vimos un ejercicio y de hecho es el mismo, tiene el mismo valor porque aquí lo pegué. Yo voy a comparar, tengo el equipo, la depreciación acumulada, el deterioro, o sea, el valor libre de esto son 59.850. Lo comparo con mi valor razonable, que son 54 millones. ¿Qué es lo que hago? Como va a tener que quedar valorizada al valor razonable, ¿no es cierto? Yo tengo aquí una diferencia de 5.850.000, que es el cambio, al hacer el cambio de este activo de no corriente a corriente, cuando yo reviso mi valor libre y lo comparo con el valor razonable, con el valor de mercado, digo, aquí hay una sobrevaloración. Por lo tanto, tengo una pérdida. Lo primero que debo hacer es netear las cuentas relacionadas con el equipo. ¿Por qué? Porque el deterioro y la depreciación acumulada son cuentas complementarias. Si tú listas el equipo en la PPE, te va a aparecer 80 millones, neteado de estos valores, que son cuentas complementarias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Neteo estas dos cuentas, los 20 y los 150, contra la maquinaria. Así, la maquinaria me va a quedar en 59.850.
y ahí recién la rebajo por los 59.850, la llevo contra la maquinaria disponible para la venta a su valor razonable, porque es lo que voy a hacer ahora, la voy a dejar disponible para la venta. ¿Y qué pasa con la diferencia entre el razonable y el valor libro? Es una pérdida, es un deterioro. Aquí yo estoy diciendo, esta maquinaria, si yo la llevo a su valor de mercado, está deteriorada, porque está sobrevalorada en la contabilidad. ¿Y cuánto es esa sobrevaloración? 5.850.000, que sería la alternativa acá. Se reversa la depreciación y el deterioro, se determina un menor valor entre el contable neto y el valor razonable, y esta pérdida se reconoce junto con saldar la cuenta de equipo y el reconocimiento inicial del equipo disponible para la venta. Eso es lo que les dice aquí. Y este ejercicio lo hicimos, de hecho lo copié y lo pegué. ¿Se recuerdan de este ejercicio? Este lo tienen que haber tenido bueno. Profe, ¿Sí, Francisco? ¿qué pasa cuando el valor razonable es mayor al valor libro? Tú tienes que dejarlo al valor razonable. Comparas, valor libro, valor razonable. El valor razonable es un 54, por lo tanto tienes un deterioro acá porque tienes sobrevalorado tu activo. ¿En cuánto? En 5.850.000. Y como la maquinaria te va a quedar en este valor razonable y la tienes que dar de baja del activo no corriente por 59, se genera esta diferencia. Y esta diferencia es la pérdida por maquinaria disponible para la venta. O sea, esta es el deterioro de esta maquinaria disponible para la venta por 5.850.000. Después teníamos otro ejercicio de medición posterior. Dice, una empresa ha adquirido el 1 de enero del 2020 una maquinaria especializada por un importe de 600.000 con una vida útil de 4 años y un valor residual de 50.000 pesos. Para todas sus maquinarias utiliza el método lineal. La empresa decide medir esta maquinaria por el método de revaluación, por lo que contrata a un experto para su tasación, quien determina un valor razonable de 450.000. ¿Cuál es el registro del ajuste por modelo de revaluación? Ya, primero tomo los datos. Digo, la maquinaria tiene un valor de 600, tiene una vida útil de 4 años, tiene un valor residual de 50.000. Ahí está. ¿Qué es lo que hago? Lo primero que tengo que saber, si la compré el 1 de enero, tengo que saber, y estoy al 31 de diciembre, tengo que saber cuánto es la depreciación. Tomo los 600 menos el valor residual, lo divido por la vida útil, que son 4 años, y me da un valor de depreciación de 137.500. Resto, ¿no es cierto? Los 600 menos los 137.500 me da un valor libro de 462. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como estamos optando por el método de la revaluación, yo tengo que comparar mi valor libro con el valor revaluado. ¿Cuál es el valor revaluado? Solamente me están dando el razonable, no me están diciendo valor de uso y razonable. Si me dieran ambos, tomaría el mayor de ambos, pero aquí solamente me están dando el razonable. Entonces comparo mi valor libro con este valor revaluado. ¿Cuánto es la diferencia que tengo? 12.500. 12.500 en que está deteriorada la máquina porque el valor libre es mayor que el valor revaluado, que el valor de mercado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Considero una pérdida por revaluación a la PP de la maquinaria, la rebajo. Entonces la cuenta es cargo la pérdida por revaluación y abono la maquinaria. Tenían que haber hecho esta parte para poder llegar a la respuesta. No se descuenta. No se descuenta. Me están preguntando si acaso al valor revaluado yo le descuento la depreciación. No, aquí cuando yo estoy calculando, el monto de la depreciación, voy a hacer, acuérdate, mira, lee bien el ejercicio, dice, la empresa decide medir esta maquinaria por el método de la revaluación, por lo que contrata un experto para su tasación. Aquí va a cambiarse, se está cambiando al método de la revaluación. Entonces va a tomar su valor libro con el valor revaluado y hace la comparación y dice, no, pues mi valor libro es mayor que el valor revaluado.
12.500. Y después va a seguir constantemente con el método del revaluado. Lo que tú me preguntas de la depreciación es ¿por qué? Porque el valor revaluado va a ser el valor que va a tener la maquinaria, que en este caso va a ser los 450, menos la depreciación, menos el deterioro en los años siguientes. Cuando tú quieras decir cuánto vale mi activo, cuánto vale mi PPE, mi PPE va a costar los 450, menos la depreciación que le determine, menos el deterioro que yo determine. Eso es lo que tú me estás preguntando, ¿verdad? Me lo preguntó, sí, Javier. Sí, no te confundas, porque aquí está optando por este método y por eso estamos haciendo este reconocimiento, estamos viendo. Lo tiene al costo, pero ahora va a usar el método del revaluado. Si el ejercicio fuera distinto y más adelante te dieran los datos calculando, no sé, el valor revaluado que tú ya tienes, 450, le calculas la depreciación, deterioro, qué sé yo, y lo comparas con un nuevo valor razonable, ahí nuevamente vas a tener un ajuste. Pero a estos 450 vas a tener que hacer lo mismo, poner aquí 450 menos la depreciación y te va a dar un valor libro revaluado o a valor revaluado con este valor razonable. Y ahí nuevamente vas a determinar si hay o no pérdida o superávit. ¿Ya? Ya, de nada. Después me dice, una empresa adquiere un vehículo el 1 de marzo del 2015. El valor de adquisición es de 25.000, la vida útil es de 5 años. Y hay un cálculo lineal de la depreciación, obviamente, ¿no es cierto? La empresa decide adoptar el modelo del valor razonable. Al 31 de diciembre del 2016 se determina que el valor razonable de ese vehículo es de 20.000. ¿Cuál es el valor libro del activo al 2016? Aquí, ¿cuándo se adquiere? Esto, importante, lo marco, más. Entonces estamos al 31 de diciembre del 2016. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuánto me costó el vehículo? 25.000. ¿Cuál es la vida útil? 5 años. Entonces, si voy a optar por la depreciación lineal, yo tomo los 25.000, lo divido de los 5 años de vida útil y me da una depreciación de 5.000. Tomo mi valor libro, que va a ser el valor del vehículo, los 25.000, menos la depreciación acumulada, me da 20.000. Versus el valor revaluado, ¿cuánto es? 20.000. Entonces, ¿cuál es el valor libro? Aquí me están preguntando, ¿solo el valor libro el 31 de diciembre? Los 20.000. No hay nada, no hay ninguna diferencia entre el valor libro y el Profe, valor revaluado. ¿Sí? ahí se me generó la duda en la prueba de que ahí se resta por un año nomás, pero ahí fue más de un año, ¿no? Aquí fue más de un año. Sí, es Sí. un año. Un año, un año. 10 meses. Claro, entonces no sabía, no sé si no sabía si considerar ahí un año o 2 años, no sé. Oh, yo no. Deberían haber sido los 22 meses. O sea, yo lo Sí. hice por 22 meses. ¿Y por 22 meses te daba alguna alternativa de las de acá? Me daba la de 15.000, parece. Pero al final ahí tuve la duda porque no sabía si poner el del 15.000 o el valor que era 20.000. Al final lo dejé en los 20.000. Claro, o sea, yo la verdad es que no me lo cuestioné, lo tomé inmediatamente, si bien marco aquí, ¿no es cierto?, que es el marzo del 2015, la vida útil 5 años, cálculo lineal, y me dan, determina el valor razonable de ese vehículo de 20.000. ¿Cuál es el valor libro del activo? Ya, Al pero 31 de supongamos, diciembre. Si nosotros hacemos el cálculo, tendríamos que hacer aquí, calculando la depreciación. Cuando tengamos este valor libre, lo vamos a tener que comparar con el valor revaluado. ¿Verdad? Sí. Entonces, supongamos que este es, si aquí la depreciación es mayor porque es más tiempo, ¿no es cierto? Este valor de la depreciación es mayor, este valor libro va a ser menor. Y voy a comparar este valor libro con este valor revaluado. ¿Ya? Y aquí dice,
la empresa decide adoptar el modelo del valor razonable. Entonces iría un ajuste para aumentar ese valor al... Exacto, exacto. Entonces aumentar los 20.000. siempre te va a quedar, ¿en qué valor? 20.000. Sí, por eso yo tomé los 20.000 al final, independiente del... Yo daba la B, si se tomaban los 22 meses. Exacto, exacto, pero te va a dar, pero como estás optando por el modelo del valor razonable, va a tener el valor de los 20.000. Porque a través del ajuste igual vas a aumentar el valor de tu PP, si este fuera menor. Voy a hacerles aquí, se los voy a agregar, considerando los meses, ¿ya? Transformándolo en meses, les voy a pegar acá abajo para que ustedes vean también que al final igual van a ser los 20.000 porque es el valor revaluado. Y si yo tengo un menor valor libro, voy a tener que hacer un ajuste y aumentar el valor de mi PP. Por lo tanto, el 31 de diciembre del 2016, igual mi PP me va a aumentar, me va a quedar en este monto. Ya sea que lo hagan, ¿no es cierto?, a través del asiento contable o directamente cuando hago este análisis. ¿Sí? O sea, sí o sí va a ser 20.000. Claro, porque es el valor revaluado. Mm, Porque si este es menor, no hay un deterioro. Supongamos que este, no sé, fueran lo que dice el compañero, 15.833. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? ¿Tengo un deterioro? No tengo porque el valor revaluado es mayor. Si aquí fueran los 15.000, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que aumentar mi PP, ¿no es cierto? ¿A qué? ¿A qué, chiquillo? Disculpe, profe, no estaba poniendo atención. Mira, Héctor, si tal como tú me dijiste, aquí yo considero los meses y llego a este valor de 15.833, ¿no es cierto? Supongamos aquí que este valor libro son, yo no lo saqué, pero supongamos que sea ese, ¿ya? Versus los 20.000. ¿Cuánto me da la diferencia? Alguien que lo saque. ¿Cuánto da? 4.167. Pero estos 4.167, ¿es deterioro? No sería. No. Exacto. Entonces, si no es deterioro, ¿qué es lo que es? Es superávit. Sí, superávit. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Digo, mi PPE, 4.167. Perdón. 4.167. ¿Contra qué? Contra superávit. Superávit por revaluación. Ya, lo voy a poner así. Por los mismos, 4.167. 4.167. Listo. ¿En cuánto me quedó mi PPE al 31 de diciembre? Entonces, al 31. En los 20.000. Exacto, 3 de diciembre del 2016. Voy a tener, si yo hago un mayor aquí va, del 2016. Si yo hago la cuenta T, ¿no es cierto? Voy a tener los 15.833. Si yo hiciera aquí una T, esto no me va a resultar porque, ¿ven? Les dije. Ya. Pero si yo hiciera la cuenta T, supongamos que aquí es la T, yo tendría los 15.833 y le sumaría ahora los 4.167. ¿Verdad? En el mayor de la cuenta de la APP. Uy, que escribo mal. ¿Cuánto me daría eso? Eso me daría, voy a poner así nomás, bien feito que pero bueno, eso me da los 20. Entonces, sí o sí, el valor es los 20.000. ¿Lo ven?
¿Lo ven, chiquillos? Sí. Ya. Y el último, dice, nos dan todos estos datos y nos pregunta, los bienes de la PPE presentan la siguiente situación. Entonces hay que ir revisando. Por ejemplo, el terreno dice que tiene un costo de adquisición de 20, pero su valor razonable son 23. Ojo, no tomar el valor razonable menos los costos de venta, si esto es para el BNR. Aquí es el costo menos el valor razonable. Entonces, si el terreno tiene un costo de 20 y el valor razonable es 23, tengo superávit de 3. Si el mobiliario el costo son 7,5 y el valor razonable son 5.000, ¿no es cierto? Ah, pero perdón, tengo 7,5 menos la depreciación acumulada. ¿Cuánto me da? 5.000. Y 5 millones, y el valor razonable son 5 millones. No hay deterioro. No, pues ahí se toma el valor razonable menos los costos de venta para ver si hay un deterioro. Exactamente, exactamente. Aquí tenemos 500 de deterioro. Aquí tenemos 500 de deterioro. Y acá tengo en las edificaciones 67 menos 10.000 son 57, ¿verdad? Y 57 menos los 62 son 5. Entonces, en este caso tengo superávit de 5. Si yo sumo, tengo 8 y 500 del deterioro, que es el deterioro de los mobiliarios. Esa era la respuesta. Tenemos que ir comparando, ¿no es cierto?, los costos, restando la depreciación acumulada y comparando con el valor razonable, o el valor razonable menos los costos de la venta. Y creo que eso era... Fue. Dígame. No entendí cuándo se considera el valor razonable menos los costos de venta. ¿En qué caso se considera uno y en qué caso se considera el otro? ¿Sí? Ujú. Ya. Por ejemplo, Sí. ya, sí te entiendo. Tenemos el terreno, ¿no es cierto?, que son los 20 millones, obviamente que no tiene depreciación acumulada porque no se deprecia. Y tiene dos valores. Tiene el valor razonable menos los costos de la venta y tiene su valor razonable. Vamos a comparar estos terrenos con el valor razonable del terreno, tal como lo hicimos en un ejercicio que estaba más arriba. Y si yo comparo esos dos, me da que este valor es mayor, por lo tanto yo debiese aumentar el terreno contra el superávit en 3 millones de pesos. En el caso del mobiliario que trae una depreciación acumulada, que es de 5 millones, y yo tengo aquí un valor razonable de 5 millones, pero este valor razonable tiene estimados costos para la venta de 4,5 millones, yo voy a comparar con estos 4,5 millones. Yo creo que aquí debiese ser 23. Lo voy a confirmar, eso sí, con la profesora. ¿Ya? Y en este otro caso, entonces, perdón, tengo 5 millones. O sea, mi valor libre es mayor que mi valor razonable. Por lo tanto, si mi valor libre es mayor que mi razonable, tengo deteriorado el valor. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque este es el máximo que yo puedo obtener si es que lo quisiera, si es que lo pongo en el mercado. Entonces son 500 de deterioro. Y en el caso de las edificaciones son 57. Costo menos depreciación 57. Y tiene valor razonable de 62 y valor razonable menos los costos de la venta 60. Y aquí también lo voy a comparar contra los 62, que es este. Que aquí también me asalta la duda con los 62. Perdón. ¿Ya? Entonces es así como sumo los superávit y el deterioro. Pues me da este valor que tengo acá de 8 millones. Las otras alternativas, por ejemplo, esas dos que no hay deterioro, descartadas automáticamente. La otra alternativa que teníamos era revaluación negativa, imposible, si los valores razonables son mayores, así que esa también descartada. De 5 millones,
hubiese sido tomando estos valores. Miren, déjenme igual confirmar esta parte con la profesora Marcela y la próxima clase se los voy a aclarar un poco mejor, ¿ya? Porque igual me salta una duda. Eso era toda, igual era larga la prueba, eran hartos casos, pero habían unos que eran muy rápidos de resolver, otros que requerían un poquito más de análisis o de cálculo, por ejemplo este que había que hacer el cuadrito de amortización, pero en definitiva, ¿no es cierto?, era una prueba que por lo menos en 1 hora y media, o sea, si tuvieran 2 horas y media, en 2 horas y media sí se podía hacer. Había que tener conceptos súper claros para hacerla rápidamente, pero en 2 horas y media sí daba como el tiempo para poder razonar. ¿Ya? Lo voy a guardar. Les voy a dejar de compartir.